Proyecto de Ley Nacional del Café fue aprobado en primera discusión. Gremio arrocero evalúa implicaciones de enfermedad que afecta sus cultivos. Veterinarios buscan controlar la rabia silvestre bovina. Fedecámaras planteó liberación del encaje legal como solución para el financiamiento del sector agrícola. Lluvias en Brasil ocasionaron pérdidas en la zafra de soya. Autoridades de Nicaragua confirmaron 55 casos de gusano barrenador. Feliz y bendecido jueves para todos. En Agrotendencia ya estamos listos para una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. Comenzamos con las informaciones. Ante los reportes de una bacteria que está atacando los cultivos de arroz en algunas zonas del país, el presidente de FEBEArroz, José Luis Pérez del Palomar, aseguró que se encuentran investigando las implicaciones de la enfermedad, de la cual no se conocen detalles. El presidente de la Federación Venezolana de Arroz aseguró que los estudios permitirán conocer de forma precisa los efectos de la enfermedad en los cultivos, sus causas y las medidas a tomar para su erradicación. Hay algunos investigadores por allí privados y de la universidad y se están trabajando en eso. Y bueno, vamos a esperar resultados y a ver cuáles son sus recomendaciones. Y por supuesto que FEBEArroz y Fundarroz de la mano haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que se tomen las medidas necesarias. El dirigente del sector arroz resaltó que no considera que esta enfermedad pueda afectar de forma significativa el ciclo de invierno. Hay que hacer un estudio, también eso hemos conversado, para determinar la magnitud del alcance en áreas y en daños que pueda haber ocurrido o que potencialmente puedan ocurrir. Todo eso estamos en espera, en el proceso de resultados, pero en este momento no hay ninguna razón para que eso influya en la siembra de este ciclo. En cuanto a los avances para el mejoramiento de las semillas utilizadas en el país, el presidente de FEBEArroz destacó que en los próximos meses llegarán al territorio nacional nuevas líneas genéticas provenientes del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego. Esas líneas, a través de Fundarroz, son distribuidas en nuestros semilleristas para que nuestros fitomejoradores las evalúen en el campo, hagan los cruces necesarios para obtener nuevas variedades y así pues en los próximos años contar con variedades nuevas y adaptadas pues a estos tiempos de cambios climáticos y de nuevas exigencias tanto en rendimiento como en condiciones de resistencia a plagas y enfermedades. Finalmente, el presidente de la Federación Venezolana de Arroz resaltó la necesidad de tomar previsiones frente a la nueva temporada de lluvias que se prevé inicie en las próximas semanas. El presidente de Fedecámaras, Adán Celis Michelena, expresó que el Estado debe realizar acciones para mejorar el problema del financiamiento en el sector agrícola. Veamos. El presidente de Fedecámaras, Adán Celis Michelena, declaró que la liberación del encaje legal podría ser una solución viable para el aumento de crédito en el sector agrícola. Pero se requiere que haya medidas adicionales de parte del Ejecutivo Nacional en liberar un tema, por ejemplo, el tema del encaje. Tenemos que seguir caminando en función de flexibilizar el encaje para que el dinero no esté represado en los bancos, sino esté en la economía. Nosotros necesitamos que el dinero, el ahorro de los venezolanos no esté represado en el Banco Central, sino esté a favor y esté en las condiciones para poder aumentar los niveles de crédito, no solo para el sector agrícola, sino para todos los sectores del país. Asimismo, Celis agregó que el peso tributario recae en las empresas y esto afecta el costo de los productos. Nosotros le estamos cargando todo el peso tributario a pocas empresas. Tenemos que expandir la base tributaria porque al final no dirás, bueno, que lo pague un grupo de empresas y no lo pago yo. No, lo terminas pagando en el costo de los productos, porque en la medida que tú le subes los costos con estos impuestos que se están presentando en todas partes, los productos siguen aumentando de precio. Por su parte, el presidente de Fedecámaras resaltó el esfuerzo de los productores pese a las diversas problemáticas, entre ellas, seguir produciendo con poco financiamiento. Desde el estado Carabobo reportó para Noticias del Agro, Hazel González.
Ante el proyecto de ley del cacao introducido en la Asamblea Nacional por productores del país, el ingeniero Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO, manifestó que el instrumento legal puede ser factible si involucra un sistema parafiscal. El dirigente gremial destacó que si bien la ley tiene buenas intenciones en la protección y promoción del cacao, es posible que sus disposiciones no lleguen a cumplirse, por tanto planteó un cambio de paradigma. Creemos que el desarrollo de la agricultura pasa por leyes, por rubro, pero bajo esta modalidad, donde lo importante es el cómo y cómo lo podemos lograr, porque cuando tú haces que la cosa es obligante, pero que esa retención es tan pequeña que no molesta, pero haces un pote que desarrolla conocimiento, asociatividad, logramos exportación y todas esas cosas que queremos hacer en la ley. Tú vas a hacer una ley de cacao o de cualquier otro rubro, tú tienes que tener un sentido parafiscal, y le voy a hablar de qué tratan esas leyes, porque creo que así como esta ya tiene la primera discusión, ayer se hizo la primera discusión también de la del café, cuando tú las lees, es como dijo la doctora, es una ley donde el Estado pretende dominar todo, proveer todo. Sabemos que el Estado no lo puede hacer. El productor destacó el caso de Colombia como un país con leyes agrícolas basadas en sistemas parafiscales, también conocido como Fondo de Fomentos, los cuales son contribuciones provenientes de la producción y de la agroindustria para dar respuesta a problemas del sector ante la insuficiencia del Estado para invertir. Básicamente, casi todos los sistemas de fomento, exactamente el del cacao de Colombia, sigue para programas de investigación. Cuando tú logras hacer tu investigación y logras este producto de la investigación, producto final, tú lo pasas en un programa de extensión y pasas esa transferencia tecnológica. No sé en este momento cuánto es en el de cacao, pero el de café, que es mi rubro, en Colombia hay más de 1.500 ingenieros atendiendo a la gente. El dirigente puntualizó que no se trata de hacer críticas sobre la ley, sino buscar su factibilidad. Agregó que la ley del cacao promueve el incentivo de la producción, la renovación de los cacaos, la calidad genética y hasta la creación de una escuela. Sin embargo, a su juicio, este instrumento legal no protege a los productores. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de la Ley Nacional del Café en primera discusión. Veamos los detalles. Según el portal web del Parlamento, la iniciativa busca promover la sustentabilidad, industrialización y exportación del rubro. Se prevé que el proyecto de 16 artículos incida en 198.000 familias caficultoras y beneficie a los consumidores venezolanos. La propuesta legal destaca que el Estado promoverá la investigación e innovación, así como la creación de laboratorios públicos y privados de certificación que realicen los análisis necesarios para garantizar la calidad del café. El documento se discutirá en los próximos días ante la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea, encargada de elaborar el informe final y llevar la normativa a segunda discusión. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso tendremos información desde las regiones de nuestro país. No olvide que estamos presentes en redes sociales a través de Instagram @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Ante el surgimiento de un segundo caso de rabia silvestre en Portuguesa, el Colegio de Veterinarios adelanta una campaña de vacunación en los 4 municipios de la zona focal. Tras la notificación oficial por parte del INSAI, el Colegio de Veterinarios del Estado Portuguesa se encuentra atendiendo la zona focal, en donde ya han sido confirmados 2 casos positivos de la rabia paralítica bovina, siendo esta una enfermedad transmisible a los seres humanos. El Instituto de Salud Agrícola Integral de una vez tomó acciones pertinentes una vez que fue confirmado ese primer caso. El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, también tomó las medidas pertinentes vacunando a las personas que estaban ahí en el predio afectado. De igual manera, fue el primer ente al que se le notifica para que tome las acciones pertinentes y ya se están tomando las mismas. Se está haciendo, porque recuerden que la población animal pues es extensa. Estamos tanto en grandes animales como en pequeños animales. Simultáneamente se cumple en Portuguesa el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa con el objetivo de garantizar la salud animal.
Una campaña nacional obligatoria que también hacemos el llamado a los productores para que cumplan con esta programación. El lapso ahorita es de 45 días, ya nos queda menos de eso porque comenzó del 1 de mayo hasta ahorita, hasta el 15 de junio. Y bueno, en función de eso, gracias a Dios que muchos productores están abocados al cumplimiento de este plan sanitario también. La alerta de vacunación semestral emitida por el INSAI comprende los municipios Ospino, Araure, Esteller y Guanare. Desde el estado Portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. INSAI y Fumbesa iniciaron campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en el municipio Francisco de Miranda del estado Guárico. Yorman Ledesma nos amplía la información. La intención de esta campaña de vacunación es lograr que Venezuela sea certificado como un país libre de fiebre aftosa, a pesar de que en este municipio no se han registrado animales con esta enfermedad. El Instituto Venezolano de Salud Animal Integral, INSAI, junto a la Fundación Venezolana para los Servicios de Salud Animal, Fumbesa, llevarán a cabo esta jornada en la cual pretenden vacunar a los más de 250,000 animales que conforman la población bovina y bufalina en el municipio Francisco de Miranda. Es seguridad sanitaria de lo que estamos hablando, entonces nosotros como dueños del rebaño, dueños de los animales y dueños de las vacas, somos los responsables ante la ciudadanía de que estos alimentos lleguen al plato lo más sin patologías posibles. En cada campaña deberíamos inmunizar al menos el 90% de los animales. Nos va a permitir la vacunación declararnos país libre por vacunación, lo cual nos va a permitir acceder a mercados internacionales y ganar mercado en los mismos para poder tener competitividad con otros países de la zona. Es importante acotar que Venezuela es el único país del Cono Sur que no está certificado como libre por fiebre aftosa por la Panactosa, organismo regente en el control, prevención y erradicación de la enfermedad. Durante la actividad, el Colegio de Médicos Veterinarios Seccional Guárico acreditó a nuevos vacunadores, quienes también fueron capacitados para la correcta colocación de la inoculación contra la fiebre aftosa, considerando la cadena de frío que deben respetar para preservar la efectividad del biológico. Y el propósito principal de esta jornada y esta adecuación que se van a hacer a estos técnicos es ir brindando toda la mayor capacidad posible para cubrir las zonas de abordaje, las zonas de ataque. Estos biológicos vienen de un manejo adecuado desde la fabricación, desde la empresa fabricante, la empresa de transporte, la empresa de comercializadora, que acá en Calabozo hay muchas empresas, tenemos 5 empresas autorizadas para la comercialización y expendio de este biológico, y cada proceso de transporte hasta que llega hasta el animal está supervisado por un médico veterinario regente en las agropecuarias privadas. La fiebre aftosa es una enfermedad que, además de afectar al animal, podría generar grandes daños a la economía del país, considerando que la ganadería es una de las principales actividades económicas en el estado Guárico y particularmente en el municipio Francisco de Miranda. La campaña de vacunación se realiza 2 veces al año durante 45 días. La actual finaliza el próximo 15 de junio y la segunda se realizará en el mes de octubre. Desde el estado Guárico, Yorman Ledesma, Agrotendencia. En Yaracuy se llevó a cabo una jornada de recolección de más de 600 brinzales por parte del Ecosistema Ambiental Regional para su posterior reforestación en zonas que han sido afectadas por tala y quema indiscriminada. En las instalaciones del Parque Histórico y Arqueológico San Felipe el Fuerte se desarrolló una jornada técnica de recolección de brinzales, actividad que se celebró de forma paralela en todo el territorio nacional. Que se busca recolectar este tipo de plantas para su debida, para embolsarlo, mantenerlo en los viveros el tiempo que requiera para que estas plantas en su momento, a finales de este mes, el próximo mes, ellas puedan ser trasplantadas en los lugares que se determine. Un total de 668 brinzales entre jabillos, cedro, caracaro, cao y jazmín fueron tomados del sotobosque para ser llevados al vivero y prepararlos para su posterior resiembra en las zonas deforestadas por la tala y la quema indiscriminada. Nacida de una semilla, a diferencia de las que nacen por esqueje, que se genera en su mismo hábitat, por regeneración natural.
En la jornada ambiental que fue coordinada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua Minea, participaron activamente diversos organismos, una acción que debe ser multiplicada en cada rincón de nuestro planeta Tierra. Desde el estado de Yaracuy reportó para Noticias Agrotendencia Anabel Arenas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, por sus siglas INAMET, reportó que las altas temperaturas presentes en el país se prolongarán por 3 meses más. Para el próximo trimestre, el pronóstico del INAMET muestra altas probabilidades de temperaturas máximas sobre el promedio histórico, que superarán los 38 grados en al menos 6 zonas del territorio nacional, exceptuando las regiones andina, sur y central. El instituto explicó que esta situación comenzó en el año 2023, cuando la temperatura mundial batió todos los récords históricos, a lo que se sumó la presencia del fenómeno El Niño, que elevó los termómetros en muchas regiones del planeta. El INAMET también reportó la prevalencia de polvo de Sahara durante 72 horas más en el territorio nacional, ingresando gradualmente por el oriente con concentraciones leves. Cabe destacar que la Organización Meteorológica Mundial detalló que los efectos de El Niño en las temperaturas mundiales suelen ser más intensos después de que el episodio haya alcanzado su apogeo, por lo que 2024 podría ser aún más caluroso. De esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. No olvide que estamos en redes sociales, en Instagram como @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Enseguida volvemos. De regreso en Noticias del Agro y a esta hora revisamos las informaciones internacionales. Iniciamos este recorrido en Costa Rica, país en el que el sector productivo salió a las calles para manifestarse contra la política cambiaria que lleva adelante el gobierno nacional a través del Banco Central de esa nación. Veamos. La manifestación convocada por los principales gremios industriales y del agro costarricense alertaron sobre posibles consecuencias que podría acarrear la actual política cambiaria. Tenemos más de 500,000 de personas laborando y sus empleos están en riesgo y estamos viendo cada día más gente que se queda sin empleo y que no le vemos una salida a la situación. Y por tanto queremos socializar esto con el pueblo de Costa Rica para visibilizarlo y que se den cuenta de que esta cosa es en serio y no el lloro de unos cuantos. Las instituciones exigieron al Ejecutivo mantener la estabilidad interna y externa de la moneda conforme con las leyes de esa nación. Queremos levantar la voz, queremos decir al señor presidente, al Banco Central, que estamos en un constante deterioro. Ojalá que tengan la capacidad de escucharnos en este momento. Los representantes de algunos sectores afirman que solicitaron al Ejecutivo un plan de apoyo que les permita compensar las afectaciones que, según afirman, actualmente enfrentan. Por su parte, el sector agropecuario demandó al Ejecutivo Nacional un diálogo abierto para definir el papel de ese rubro productivo en la actual coyuntura política y económica. En Brasil, las fuertes lluvias registradas en Río Grande del Sur dejaron un panorama de desolación en el sector agropecuario que afectará la economía de los productores locales. Los productores de soya de Río Grande del Sur se preparaban para tener una cosecha récord que superaría los 22 millones de toneladas. Sin embargo, luego de las inundaciones históricas registradas los últimos días, la consultora Safras y Mercados proyecta una caída de 5 millones desde la proyección inicial. Desde la consultora financiera apuntan que antes de las lluvias restaba por cosechar una cuarta parte de los campos de soya. Esos lotes ahora se espera que tengan rendimientos inferiores a los esperados y en el peor de los casos pérdida total. El estado más afectado por las lluvias lidera la producción de soya en Brasil. El año pasado la cosecha alcanzó 6,9 millones de toneladas. Las plantas procesadoras de carne ubicadas en Río Grande del Sur también sufrieron afectaciones. En total, 10 establecimientos tuvieron que suspender sus operaciones durante varios días. La región produce 11% del total nacional de carne de pollo y cerca del 20% de la carne de cerdo, productos de los cuales Brasil es el primer y cuarto exportador del mundo respectivamente. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua confirmó 55 casos de gusano barrenador. Veamos el detalle a continuación. Según el presidente del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua, Ricardo José Somarriba, de los 55 casos detectados, 41 son en ganado bovino, 8 en porcino, 4 en equinos y 2 son en caninos.
Somarriba destacó que todos los casos confirmados pertenecen a zonas fronterizas con Costa Rica. El director del Instituto de Sanidad indicó que 122 técnicos están trabajando en un sistema de control que hasta el momento ha permitido la inspección de más de 4.000 fincas. Somarriba destacó además el proyecto del gobierno estadounidense que desplegó 6 avionetas para esparcir moscas estériles en la frontera sur de la nación centroamericana. El pasado 5 de abril el gobierno de Nicaragua declaró alerta sanitaria animal en todo el país por la presencia de esta enfermedad que había sido erradicada de esa nación hace 25 años. Nos vamos a España, donde organizaciones de la industria cárnica y la pesca sostuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Agricultura. En el cónclave, los representantes demandaron acciones contra productos veganos. A través de un comunicado, las principales organizaciones cárnicas de España indicaron que solicitaron a la cartera agrícola una regulación nacional basada en el etiquetado de los productos. A juicio de los representantes de la industria cárnica, los productos veganos son una imitación de la carne y el pescado que no incluyen proteína animal. Es por ello que en la reunión con el Ejecutivo ambas partes revisaron las posibilidades que les ofrece el actual marco jurídico español para revisar las denominaciones de algunos productos veganos. En el encuentro, las organizaciones también expusieron que durante el año 2017, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que los productos vegetales no pueden comercializarse como leche o queso. Las organizaciones consideran que estos alimentos veganos están elaborados a partir de proteínas vegetales y en algunos casos tienen aditivos, algo que según aseguran los haría considerarse como ultraprocesados. Paraguay quedó habilitado para exportar carne de vacuno hacia Canadá. Así lo confirmó el presidente de la nación sudamericana, Santiago Peña. Veamos. Mediante una conferencia de prensa, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, José Carlos Martín, indicó que fueron casi 3 años y medio de intenso trabajo y negociaciones. El titular del SENACSA señaló que el país podría exportar de 3.000 a 4.000 toneladas este año, pero sostuvo que el objetivo de la industria ganadera es incrementar los envíos de acuerdo con la curva de aprendizaje que tienen, tomando en cuenta que deben ingresar a competir a un nuevo mercado. Con esta habilitación de Canadá a la carne bovina producida en Paraguay, se trata del segundo país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que habilita a esa nación sudamericana. Las exportaciones de carne vacuna desde Paraguay ascendieron a $352 millones en el primer trimestre de 2024, mostrando un aumento de 3,4% con relación al mismo periodo del año anterior. El principal destino de la carne paraguaya actualmente es Chile, con un volumen de 28.500 toneladas registradas durante el año 2023. De esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No olviden que la noticia también se actualiza constantemente en nuestras redes sociales, en Instagram @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.